Hola, esto es Real y Política. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre un evento que ocurre cada 2000 años, sí, o un aproximado de cada 2000 años. Al final es casi imperceptible, pero ocurre cada 2000 años. Algo así como el cambio de polo geomagnético, que también ocurre cada, cada tantos miles de años, que ha ocurrido hace 42.000 años, que fue imperceptible, fue poco a poco. Igual, la caída de las civilizaciones en la sierra del Perú, en la costa del Perú, que fue antes de la caída de Huari, esa caída de civilizaciones también ocurrió de modo imperceptible poco a poco. Al final, alguien despertó, miró y se dio cuenta de que ya no podía vivir ahí y tuvieron que salir de ahí, tuvieron que escapar. Y no todos sobrevivieron, casi nadie sobrevivió. Y esa antigua raza que vivía en la zona de Ica, en la zona de la costa de Perú, desapareció. Bueno, entonces, estas son las circunstancias que son casi imperceptibles, pero que se dan y que marcan la historia. Y esto que estás viendo acá tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es? Es el ajuar de princesas suevas. Son princesas de origen ucraniano, de origen bielorruso, de origen europeo oriental, son de ese origen, y que aparecen en España. Ya hay vestigios que también hace 2000 años aparecieron europeos orientales en España. Se han encontrado sus huesos, y de eso vamos a hablar después. Pero siempre hay esto cada 2000 años, y ahora se están cumpliendo esos 2000 años. La pregunta es, ¿qué orientales van a venir? ¿Van a venir estos orientales de siempre? ¿Los orientales rusos, ucranianos van a venir? ¿O van a venir otros orientales de más allá del oriente? ¿Ya? Esto se encontró en la zona de Mérida. Son las princesas suevas de Mérida. Láminas de oro, repujados, aparecidos sobre la frente y el cuello de una de estas aristócratas suevas. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano ya solo era una sombra de lo que fue. De hecho, una ciudad llamada Augusta Emérita, que después lo llamamos Mérida, la capital de la diócesis de Hispania, en la península del norte de África, esa diócesis se veía obligada incluso a levantar murallas para defenderse de los peligros exteriores que la acechaban. Se desmontaban a toda prisa monumentos funerarios, templos, edificios oficiales para extraer los sillares necesarios para erigir las defensas. Desmontaron el interior de su ciudad para construir una muralla. Pero no sirvió de nada. En el 429, el rey suevo Eremigario logró saquear la ciudad. Vamos a ver. Aquí vemos esqueletos con joyas. Acá vemos las joyas. Acá es bien refinado. Acá vemos, acá abajo, al costado de la pelvis, vemos una especie de arete, una argolla, algo así. Y a la altura del cuello, ¿será? En el cuello vemos una especie de aretes en forma de pétalos. Son las joyas de este esqueleto que se han hallado en la ciudad de Mérida. Entonces surgió una nueva clase dirigente. Y aquí tenemos el tema del proyecto papal. Pronto vamos a hablar del proyecto papal. Justamente cuando ven que esta gente viene del oriente, el proyecto papal se suma a ello. Se suma a ello, descarta la idea del imperio romano como se conocía en ese momento y propone crear otro tipo de imperio. No consigue crear un gran imperio, pero trata de conseguir algo parecido para que le pueda servir a sus intereses. Entonces busca el apoyo de los bárbaros y busca seleccionar qué tipos de bárbaros pueden ayudarle para el proyecto papal. Y este era uno de esos tantos bárbaros que tomaron en consideración para ver si podían ampliar el proyecto. Pero por lo general se centraron en Francia, y de eso vamos a hablar después, sobre el proyecto papal de los merovingios y los carolingios. Entonces surgió esta nueva clase dirigente, llegada de Europa Oriental, que se mantendrían en el poder al menos una década y que enterraban a sus muertos, bueno, una década, no exactamente, es una década, algunos se mantuvieron por siglos ahí, por siglos. Los carolingios eran parte de eso, los carolingios se extinguen después después de un siglo, unos cuantos siglos, después de con los hijos de Carlomagno, con los nietos de Carlomagno y los bisnietos,
ahí se extinguen los carolingios, ¿no? Y Carlomagno era el nieto de un rey carolingio, ¿no? Era nieto de un mayordomo de palacio carolingio, y era hijo de un rey carolingio. Pronto vamos a ver cómo es que destronan y crean nuevos poderes y cómo el papado avala estas cosas como parte de su proyecto. Entonces, esto es una nueva clase dirigente que se iba a mantener en el poder. Algunos duraron décadas, otros duraron siglos. Y después serían reinventados en otro tipo de dinastías. Las dinastías nativas, las dinastías bárbaras, serían reemplazadas por otras dinastías cuando cuando cae la nobleza, ¿no? Hay momentos en los cuales la nobleza casi se extermina en batallas entre ellos, se exterminan y aparece otro tipo de nobleza, ¿no? Pero eso no es el caso todavía ahora, en el caso de las princesas suevas. Pero por batallas, por guerras entre ellos, terminan exterminándose entre la clase dirigente de ese tiempo. Y de eso se habla poco, se habla poco. Tanto que al final no podían ni defenderse ni contra los musulmanes ni contra los vikingos. Bueno, vamos a ver. Esto se encontró en el norte de la ciudad, en lo que es un solar de media hectárea, en una calle llamado Almendralejo 41. Han hallado decenas de enterramientos, de los que 9 corresponden a princesas suevas, con sus ajuares de oro y plata, y que coinciden en su decoración con los hallados en lejanos yacimientos de Ucrania, Serbia, Polonia o Rusia. Es lo mismo, es lo mismo. Son nobles jóvenes extranjeras. El suburbio norte de la antigua Emérita fue durante siglos un área industrial y funeraria que incluía monumentales sepulturas, sencillos depósitos de cremaciones, inhumaciones infantiles y pequeñas fosas cerámicas. A comienzos del siglo V, el barrio sufrió un colapso arquitectónico drástico. Sucumbieron algunos edificios para encontrarse extramuros de la ciudad. Los edificios que estaban fuera de las murallas de la ciudad terminaron sucumbiendo porque había bastantes acechos, bastantes ataques. Uno de los signos más definitorios de este dramatismo pudo ser el conjunto de cuerpos humanos atrapados y abandonados bajo un techo y piedras arquitectónicas de un posible santuario pagano. En ese santuario pagano encontraron mucha gente que se había remolinado ahí. ¿Qué significa? Significa que a pesar de que el cristianismo era la religión oficial del imperio, la gente seguía yendo hacia los paganos. Y esto tiene que ver con la hipótesis que estoy elaborando últimamente, de que el mismo papado se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo con un apoyo contundente de la población nativo romana, porque ellos también estaban muy inclinados hacia el paganismo. Al final iban al paganismo. O sea, cada vez que el sistema trata de colapsar, el sistema está colapsando, van al paganismo, olvidan el cristianismo. Y esto es algo que las élites también saben. Es por eso que el papado decidió conseguir el apoyo de los nuevos recién llegados, para cristianizarlos y darles una estructura, un aparato de poder burocrático que ellos no tenían ni idea de cómo hacerlo, que los bárbaros no tenían ni idea de eso, no tenían ni idea de un reino territorial. El papado les da esa idea, les da ese concepto, les da la maquinaria, y a cambio de eso apoyan al papado en sus proyectos. O sea, el papado decidió inclinarse hacia los bárbaros, y hacia la poca población nativo romana que seguía fielmente los preceptos cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente todavía estaba inclinada hacia el paganismo. Hasta había nobles, como hemos visto anteriormente, que estaban inclinados al paganismo. Y justamente eran los fines del Imperio Romano. Y seguían sin aceptar el cristianismo, seguían conviviendo con ellos. Eran nobles, eran gente romana. Eran hispano-romanos, galo-romanos que seguían inclinados al paganismo, ¿no? Es tal como vemos en la Biblia, cuando hablan del libro de los jueces o el libro de los reyes, que la gente seguía inclinada al paganismo en pleno reinado de la casa de David. El mismo israelita seguía inclinado. O sea, era difícil extirpárselos, esas prácticas paganas. Lo mismo pasaba aquí, en el Imperio Romano, aun cuando el cristianismo era la religión oficial y única. O sea, solamente estaba en el decreto, ¿no? Los derrumbes no provocaron que la zona fuese abandonada en las décadas siguientes, sino que durante todo el segundo cuarto del siglo
V, es decir, en 425-450, continuó siendo utilizada como necrópolis por los nuevos señores de la ciudad. O sea, esa zona que fue arrasada porque estaba fuera de los muros, ahora fue utilizada como un cementerio. Otra vez, fue usada como un cementerio. Entonces, exhumaron decenas de cuerpos, ¿no?, en posición de cúbito supino. En esta posición, cúbito supino, exhumaron decenas de cuerpos, brazos desplegados en torno al tronco, sin tensionar. La sepultura es sencilla, fosas oblongas, triángulos redondeados y en unos pocos casos con cajas y clavos de hierro que demuestran la existencia de ataúdes de madera. Entre todas las tumbas que hay un grupo de enterramientos que escapan de lo habitual. Son 9 jóvenes inhumadas con fíbulas, pequeños broches, pendientes, colgantes, todo un ajuar de orfebrería muy fina, ¿no?, y hasta una copa de vidrio, lo que diferencia a este grupo del resto. Acá lo puedes ver. Esto son piezas de uno de los collares y alfileres de oro que llevaba una joven sueva hallada en Mérida. Acá ves más cosas, ¿no? Son un par de fíbulas de láminas plateadas aparecidas en la sepultura 1. Puedes ver todos estos ajuares funerarios. Es para que veas cómo los europeos orientales toman el control y se vuelven una clase dirigente en la Europa occidental. Y esta clase dirigente, en muchos casos, toma el apoyo del papado. Las fíbulas plateadas vienen del Mar Negro. Son del Mar Negro, el último término de la cultura llamada Sernajajó. Es un documento que explica cómo este atuendo femenino aristocrático propio de esas poblaciones que desde comienzos del siglo V protagonizaron las grandes migraciones europeas. Eso es lo que tenemos, grandes migraciones europeas. Acá lo tenemos. Bueno, entonces tenemos la historia de esta gente, sabemos que hubo grandes migraciones y que esos migrantes crearon una clase dirigente porque eran tribus organizadas. Claro, pero no tenían el concepto de estructura territorial. Ellos tenían el concepto de reino y que era muy distinto al que se tiene ahora. Ahora bien, ellos no tenían el concepto de reino territorial. Eso no tenían ese concepto. Un reino, un territorio. No lo tenían. Porque eran viajeros. Ellos viajaban. Se habían separado de sus ciudades, porque antes tenían ciudades, y vivían alrededor de las ciudades, nomadeando, pero siempre tenían una ciudad. Entonces, cuando salen de su lugar de origen, también buscan nomadear alrededor de las ciudades. Entonces, ¿qué hace el papado? El papado, a sus élites dirigentes, los capta dentro de las ciudades. Prácticamente les entrega, les arma todo un aparato para que ellos se sientan cómodos en las ciudades. Esto es lo que hace el papado. Y así los asienta y crea reinos. Y desarrolla el país dividido en base a diócesis, obispados, designados por el papado. Y allí es donde estos reyes comienzan a gobernar. Pero en verdad el papado es el que tiene el control. ¿Te das cuenta? Ese es el proyecto papal que se da aquí. Y pronto lo vamos a hablar cuando hablemos de los escitas, para que veas cómo se organizaba el reino de Escita, que justamente se origina en el lugar de origen de estos reyes bárbaros. ¿Cuál era el concepto de ellos para gobernar, para gobernarse? Que era muy diferente al cual el papado les coloca. El papado comienza a modificar. El papado es como si los conociera, como si tuviera una central de inteligencia y conoce cómo ellos actúan y trata de moldearlos para crear los nuevos reinos del Sacro Imperio Romano. O sea, reunificar el Sacro Imperio Romano bajo un nuevo concepto. Un concepto menos opresivo para la Santa Sede. Entonces, acá es donde tienes todos estos gráficos, ¿no? Acá ves el mapa de los vándalos, cómo los vándalos van acá, los vándalos andringos con los suevos, se juntan en un reino, acá. Los vándalos siringos van a la Bética, van acá al sur, al sur, y los aranos se quedan aquí, en la zona de Portugal, en esta meseta de acá. Acá lo puedes ver, es ese reino suevo, que en verdad se extendió mucho más. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban debilitadas, era fácil hacerlo. Y ellos tenían más poder bélico que las mismas ciudades, así que fue fácil conquistar esas ciudades.
Acá lo puedes ver. Después vienen los visigodos. Los visigodos vienen en mayor número que los suevos. Y logran arrinconar a los suevos a este extremo noroeste de la península. Los arrinconan acá. Y otra cosa, ¿por qué vienen los visigodos acá? ¿Por qué entran los visigodos? ¿Por qué? Porque los francos los votan. Y los francos son más gente, son más poderosos que los visigodos. Pero los visigodos son más poderosos que los suevos. O sea, es un juego de fuerzas. Un juego de fuerzas. Ahora vamos a ver acá. Esto de acá, vamos a ver, esto es Mérida. Acá puedes ver todo esto. Acá están los pendientes con adornos poliédricos, que parece un cubo de Saturno. Acá lo puedes ver. Acá puedes ver todo esto. Y justamente esto lo vas a encontrar. Acá hay un dodecaedro, como lo puedes ver, ¿no? Con agujas. Acá está. Vamos a ver acá. Acá está. Acá lo puedes ver. ¿Ves? Es un dodecaedro. Es como un cubo de Saturno. Es como si ellos ya tuvieran ese culto. El culto de las clases dirigentes. Las clases dirigentes tienen un culto muy peculiar. A pesar de que participan con el pueblo en muchas ceremonias, pero pareciera que tuvieran un culto muy diferente al del pueblo. La pregunta es, ¿sigue eso practicándose en la actualidad? Esa es la pregunta, ¿no? Lo puedes ver, ¿no? Todo esto es oro. Es full oro. Pendientes de oro, plata o bronce, cuyo carácter distintivo es su carácter poliédrico. Aquí lo puedes ver. Bueno, acá hay 10 pequeñas láminas de oro. También encontramos 10 pequeñas láminas de oro, ¿no? Que lo vemos acá. Acá están las láminas de oro. Acá están láminas, acá están. De forma lanceolada, como lanzas. Están así como lanzas. Rematadas en filigrana y con incrustación en granate. Aparecidas, son parte del atuendo, parecía que son parte del atuendo aristocrático. Son muy importantes a las que se guardan en el Museo de Cracovia. Son muy parecidas a las que se guardan en Cracovia. O sea, toda esta cultura de Europa Oriental comenzó a expandirse, pero no todos eran de Europa Oriental, todos los que vivían en Europa Occidental, no todos. Simplemente era la clase dirigente, de la cual tenemos estos vestigios. Esa clase dirigente se impuso acá. Era una clase dirigente que tenía todo este ajuar para demostrar su estatus, su poder. Acá puedes ver los alfileres. Los alfileres también tienen ese diseño poliédrico, tipo cubo de Saturno. Acá lo tienes. Otra de las mujeres exhumadas portaban figuras plateadas sobre los hombros y láminas de oro repujados, lo que lleva a los arqueólogos a referirse a contextos funerarios parecidos a Ucrania, Hungría, Rumania, Rusia, Polonia. O sea, eran gente venida de ahí. Eran venida de ahí. La historia nos habla de esos suevos, ¿no? Ahora bien, si lo vemos de un punto de vista más frío, nos damos cuenta de que es gente oriental, europeos orientales, que toman el control de estas zonas del Imperio Romano. Ensayaron también un broche con forma de insecto acompañado de un anillo de oro, a semejanza de los homorfos que se encontraron en la tumba de Childerico. El Childerico también tiene su tumba. La tumba del rey Childerico. Vamos a ver, por acá debe estar. Acá está. Esta es la tumba del rey. Acá está el tema de Childerico, de los merovingios. Pronto vamos a hablar de los merovingios. Esta es la tumba del rey. Acá está. Las dos únicas abejas conservadas de la tumba del rey Childerico. Estos son diseños orientales, de Europa Oriental. Pero que la nueva nobleza que provenía de ahí seguía manteniendo esa cultura. Seguía manteniendo. Entonces, aquí es donde podemos entender que estas personas no eran romanas. No eran romanas. Acá podemos ver, vamos a verlo, movimientos de distintos pueblos de la Europa Oriental, protagonistas de las denominadas grandes migraciones del siglo V, conforme al reparto de Hispania y la extensión del reino suevo en la época del rey Aquila, entre los años 438 y el 449. Es así como se veía. Estas princesas no son romanas. Se visten a la moda bárbara. Algunas de estas tumbas se escriben en reproducción de otros conjuntos de gentes orientales durante la primera mitad de ese siglo V a través de la Europa central. Son, por lo tanto, llegados de fuera quienes se entierran en este lugar, al modo como lo hacían en su lugar de procedencia, sin negar tampoco que esa forma hubiera sido alterada con el paso de los años
con la interacción cultural, o con la creciente lejanía geográfica de la que partieron las princesas bárbaras o sus antepasados. Seguían manteniendo las modas y usos de los bárbaros, pero el cristianismo comenzó poco a poco a moldear esa situación. Y esto ocurrió en el año 400 y tanto, después de Cristo. Pero ya existían rondeando por Europa por el siglo II. ¿Por qué? Ya hemos visto anteriormente otro video en el cual las runas, la runa antigua, el alfabeto antiguo de esas personas, ¿no?, de los germanos antiguos venían del siglo II. O sea, había gente ya por esa zona del norte. Y después los europeos orientales se abalanzan sobre el Imperio Romano. Pero 2500 años anteriormente también hubo otra aliada de europeos orientales sobre la zona de Europa Occidental. También hubo otra aliada. En ese tiempo no había Imperio Romano, no había nada de eso, simplemente había pequeñas tribus y estos europeos orientales en caballo se abalanzan. 2500 años. 2000 años después vienen otra vez estos otros europeos orientales y también hacen lo mismo. Se abalanzan, pero esta vez no había tribus dispersas, había un imperio romano que estaba en decadencia. No tanto por los bárbaros, sino por los motivos que pronto vamos a ver. Creo que ya lo hemos visto. Estaba en decadencia el imperio romano. Y ahora estamos a 2000 años. La pregunta es, ¿también va a haber una oleada de invasores orientales o de migrantes orientales, que convencionalmente se les llama invasores? ¿También habrá otra oleada? ¿Y sobre qué se van a abalanzar? ¿Sobre una decadente Unión Europea? ¿Va a suceder? ¿Y va a suceder en el transcurso de siglos, como pasó aquí en Roma? ¿O en el transcurso de simplemente décadas? Te dejo con la pregunta. ¿No? Te dejo con la pregunta y te recomiendo leer, este texto, que es sobre las novedades en la necrópolis tardo-romana. Muy bueno el texto. Acá lo puedes ver. Es bueno el texto, que te habla con más especificación sobre este tema. Acá lo puedes ver, ¿ves? Acá están las inhumaciones, los edificios tardo-romanos. Acá puedes ver todo el texto. Acá estás. Acá. Es parte de una revista y aparece aquí el texto, ¿no? Novedades de las necrópolis tardo-romanas de Méridas, las princesas bárbaras. Te recomiendo que lo leas. Está en Anas 31-32. Acá puedes ver la fuente. Acá está, la fuente. Acá está. Museo Nacional de Arte Romano. Es una revista. Acá puedes ver la investigación. Bueno, eso es todo. Recuerda, la verdad está a la vista y ponte a pensar, ¿cuándo va a surgir la próxima invasión? Ya no va a ser al conjunto de tribus, ya no va a ser al Imperio Romano. Lo único que tenemos ahora es una Unión Europea en decadencia. Ahí va a ser la siguiente invasión de los personajes del Oriente. Bueno, nos vemos hasta otra ocasión. Y saludos.